Para mí es muy grato poder compartir este espacio con ustedes y participar de este evento. Me presento, mi nombre es Diana Zárate, soy médica y magistrada en bioética de la Universidad Javeriana y trabajo en el Servicio de Humanismo y Bioética de la Fundación. Hoy voy a presentarles un poco sobre el tema de voluntades anticipadas, haciendo énfasis en el principio de autonomía que las orienta, además de los antecedentes legales y proceso para radicar y validar el documento en Colombia. Primero me gustaría que viéramos este video para dar introducción del tema. Este es el curso de cómo se llevará a cabo la presentación. Primero daremos una mirada al concepto de autonomía como principio que respalda la existencia del documento. Posteriormente hablaremos sobre la definición de documento de voluntad anticipada, los antecedentes legales y la resolución que hoy la legisla, además del proceso de validación. Finalizaremos reflexionando sobre las fortalezas, debilidades del proceso, además de unas consideraciones finales que me gustaría que quedaran de la presentación. La autonomía como principio está contemplada a partir de dos conceptos, como un derecho y como una capacidad o una competencia. Como derecho hace referencia al respeto que hacemos y que tenemos por las decisiones de otras personas con respecto a su privacidad y autodeterminación. Es decir, nuestros pacientes tienen derecho de tomar sus propias decisiones sobre el cuerpo de acuerdo a sus preferencias. Existen diferentes justificaciones, pero hay quizás dos que son más influyentes y significativas y que vienen desde la concepción de dignidad humana desde la deontología kantiana y del utilitarismo de Stuart Mill. Para Kant, la autonomía se fundamenta en el hecho que los agentes morales, es decir, las personas que tienen la capacidad de discernir entre lo que es bueno, es malo y por ende pueden ser responsables por sus acciones, todos esos agentes morales tienen dignidad. Es decir, que todos los seres humanos tenemos la capacidad de ponernos fines, darle un valor a nuestras decisiones y a nuestras acciones, y que no somos únicamente medios para que otros cumplan sus intereses y preocupaciones. La dignidad en ese sentido consiste en respetar la forma como cada uno quiere vivir su propia vida. Esta exigencia a su vez implica que todos vamos a tener el deber de respetar la dignidad de los demás. En la perspectiva utilitarista, la autonomía se justifica en el hecho que cada ser humano es quien mejor conoce cuáles son sus deseos y preferencias. Y en ese sentido, es mejor que desde el punto de vista social, dejar en mano de los individuos que decidan cómo quieren vivir. Entonces, en resumen, la autonomía como derecho hace referencia a la potestad que tienen las personas para decidir sobre sus propios asuntos, especialmente sobre su cuerpo, y va en contrario al paternalismo, porque exige de nosotros los profesionales no intervenir a menos que el paciente nos dé su autorización
así sea una intervención que consideramos que es beneficiosa para el paciente. Aquí es importante hacer una salvedad y una aclaración. Una cosa es la autonomía como derecho y es absoluto cuando un paciente no desea que le hagan cosas. Si alguien no quiere ser trasplantado, no quiere ser transfundido, no quiere ser intubado, nutrido artificialmente. Si se explica y a pesar de eso el paciente continúa con su deseo de no realizar la intervención, es incontrovertible que el procedimiento no se realice, así sea beneficioso. Pero esa autonomía individual no es suficiente para que un paciente exija tratamientos a sus médicos. Por ende, si un médico considera que un paciente no se beneficia de una intervención, el paciente no está en la posición desde su autonomía individual para exigirlo, pues un acto médico es una decisión que es conciliada entre dos partes, el médico que conoce los tratamientos y el paciente quien determina si ese tratamiento está alineado con sus deseos y voluntades. Como capacidad hace referencia a las habilidades y condiciones que una persona ha de tener para poder ejercer su derecho a la autonomía, es decir, su derecho a decidir de acuerdo a sus preferencias. Como primera medida está la capacidad de toma de decisiones. Y quiero hacer énfasis que esta capacidad de la que voy a hablar no está abarcando el punto de vista legal porque es un punto de vista muy amplio y que sale de la intención de esta exposición, sino que me voy a centrar de cómo la concebimos desde el ámbito médico. Esta capacidad de toma de decisiones está en función del juicio de realidad que tienen los pacientes, que es esta experiencia por la que a través de los sentidos se forma una vivencia de la realidad y se traduce en una idea. Es fundamental que esa percepción de la realidad le permita al paciente entender información, ponderarla de acuerdo a sus preferencias y así poder tomar decisiones. Lo que me lleva al segundo punto, la información. La información que se le ofrece al paciente es un punto central, pues es nuestra responsabilidad como médicos dar información que sea clara y suficiente para que el paciente a partir de su contexto pueda tomar decisiones. ¿Y qué es información suficiente? Pues aquella que es referente a la información que atañe las indicaciones de por qué se hace una intervención, los riesgos, los beneficios, abrir un espacio para resolver las dudas que el paciente pueda tener y cuáles serían las recomendaciones médicas ante la enfermedad que el paciente está padeciendo. En síntesis, es llevar a cabo el proceso de un consentimiento informado adecuadamente. Y por último, y no menos importante, otra condición es garantizar, en la medida de lo posible, que no haya una coacción en el proceso de toma de decisiones. ¿Y eso qué quiere decir? Que no haya una presión externa que pretenda controlar o determinar esa decisión. ¿Qué presiones externas podemos ver y que son frecuentes? Por ejemplo, la familia. La familia desde el afecto a veces quieren que el paciente se someta a tratamientos que el paciente no desea. También un contexto social difícil. O a veces, si no somos lo suficientemente precavidos, nosotros como médicos también podemos ser parte de ese proceso de coacción. En la medida que permitimos que en el ejercicio de hacer una recomendación o persuadir profesionalmente a una persona, se introduzca esa voluntad o ese deseo que tenemos a veces de que el paciente opte por lo que consideramos es su mejor opción. Entonces, a veces utilizamos un lenguaje que en lugar de convertirse en una consejería profesional, se termina convirtiendo en un proceso de coacción para el paciente. Así que, de manera resumida, en nuestra práctica médica actual, el paciente es reconocido como un agente moral. Se respetan sus derechos como paciente. Toma sus propias decisiones respecto a su vida y su salud. El médico tiene la obligación de informar al paciente para que pueda tomar decisiones y participar activamente de ese proceso. Debe valorar la capacidad y competencia para la toma de decisiones de manera tal que evitamos daños a nivel físico, mental y moral ante un paciente que tal vez esa capacidad esté comprometida. Y ante todo, propiciar la toma de decisiones de la manera más autónoma posible. Eso es a lo que nosotros llamamos toma de decisiones compartidas. Entonces, definamos qué es un documento de voluntad anticipada. Según el Ministerio de la Protección Social,
Es el instrumento que le permite a la persona participar en la toma de decisiones relacionadas consigo mismo y el cuidado o atención de su salud, en caso que se encuentre incapacitado o limitado para proyectar su posición o manifestar sus preferencias al final de la vida, como consecuencia de un evento de salud que impide la expresión de la voluntad, limita la habilidad de razonar o de emitir juicios razonables. Este documento, en esencia, es una declaración mediante la cual las personas ejercen su derecho a la autonomía. Aquí vemos cosas muy importantes. ¿Cuándo es válido un documento de voluntad anticipada y cuándo nos ayuda a respetar esa autonomía? Cuando el paciente no puede comunicarse con nosotros y expresar su voluntad. Es en esos escenarios en que nosotros hacemos validar el documento de voluntad anticipada. Existen unos antecedentes de cómo apareció este documento. Inicialmente, los primeros en hablar de este documento fue en Estados Unidos en 1967, la Asociación Americana de Eutanasia, y lo llamaron Living Will o Testamento Vital. ¿Y por qué diseñaron este documento? Porque veían que habían problemas en la toma de decisiones de final de vida en los pacientes que no habían manifestado previamente cómo les gustaría ser cuidados en esos últimos momentos. Y teniendo en cuenta que también vivimos en una sociedad en donde la medicina está altamente tecnificada. ¿Esto qué quiere decir? Tenemos una cantidad de recursos que podemos ofrecerle a los pacientes y esos recursos a veces nos ayudan a mejorar la calidad de vida, pero hay para algunos pacientes el parámetro que no es mejorar la calidad de vida, sino prolongar un sufrimiento. ¿Y qué hace la diferencia entre lo uno o lo otro? Pues los pacientes. Y por eso es importante escucharlos y abrir un espacio para que ellos puedan manifestarlo. Entonces el objetivo, como habíamos dicho, de la voluntad anticipada se cumple en el momento que un paciente no es capaz de expresar personalmente sus preferencias sobre cuidados y tratamientos en salud. A nivel de Colombia tenemos estos antecedentes legales. Está la Ley 1733, que es la Ley Consuelo Davis Saavedra, que legisla los cuidados paliativos en Colombia. La sentencia C233 del 2014, que es una extensión o algunas precisiones sobre esta ley. La Ley 23 del 81, que es el Código de Ética Médica y que nos pide que seamos razonables y que seamos proporcionados en los cuidados que le damos a los pacientes. La resolución 13437 y 229 del 2020, que habla sobre los derechos del paciente en la atención de salud, y la resolución 2665 del 2018, que ya son los lineamientos para suscribir y formalizar un documento de voluntad anticipada. Entonces, para mencionar, en la Ley 1733 del 2014, está un reconocimiento al derecho que tienen los pacientes de desistir de manera voluntaria y anticipada a tratamientos médicos que consideren innecesarios o que no representen una vida digna para el paciente. En la sentencia, esta idea vuelve a ser renuente, pero es importante, recalcar que aquí hacen el ejercicio de decir que es en el escenario de enfermedades degenerativas crónicas e irreversibles que se encuentren en fase terminal. En la Ley 23, nuestro Código de Ética Médica del 81, pues nos invita a los médicos primero a no proporcionar tratamientos o hacer diagnósticos que son fútiles, y por otro lado también reconoce que el paciente puede desistir de las atenciones médicas. Adicionalmente, la resolución que hace reconocimiento a los derechos de los pacientes habla sobre el derecho a morir con dignidad y que se le respete su voluntad de permitir el proceso de que la muerte siga su curso natural en una fase terminal de la enfermedad. En la 229 habla y reconoce ese mismo derecho de los pacientes, pero adicionalmente habla que la muerte digna no solamente hace referencia al proceso de eutanasia. Había un poco esa diferencia en el lenguaje y se creía que siempre que hablábamos de morir con dignidad implicaba un proceso de eutanasia. Eso no es así. Morir dignamente implica morir bajo las valoraciones o preferencias de los pacientes. Entonces, ¿quién puede suscribir un documento de voluntad anticipada? Cualquier persona, esté sana o esté enferma, que tenga facultades legales y mentales
y total conocimiento de lo que implica esa declaración, los adolescentes a partir de los 14 a 18 años lo pueden manifestar de manera anticipada en caso que tengan una enfermedad terminal o una condición amenazante con su vida. ¿Cómo se suscribe? Pues es un documento en donde principalmente tienen que estar estos puntos explícitos, la fecha y lugar de expedición en la expresión de la voluntad, los nombres, apellidos y el documento de identificación, las indicaciones concretas y específicas que se encuentran en pleno uso de sus facultades y libre de toda coacción, la descripción clara y expresa e inequívoca respecto a sus preferencias y firma si es un documento escrito. Aquí es importante decir que este documento es tanto escrito como también puede ser por medio de un video si la persona o no sabe escribir o no puede hacerlo. Este es un ejemplo de cómo nosotros hacemos el documento en la Fundación Santa Fe. Existe este formato con todas las características que ya les he mencionado, en donde se pueden incluir en estos espacios en blancos las preferencias sobre qué tipo de cuidados paliativos desea recibir o está dispuesto a recibir, la solicitud de eutanasia, solicitud de reorientación de esfuerzo terapéutico, el rechazo de medidas que consideren desproporcionadas o indignas, el deseo de ser o no ser informado sobre su enfermedad e intervenciones, aceptar o rechazar el tratamiento invasivo, los cuidados intensivos, la decisión de morir en el ámbito hospitalario o en el ámbito domiciliario, la recepción o no de acompañamiento religioso, la participación en investigaciones científicas o no, quién puede hablar por el paciente en caso que ya no se pueda comunicar, o también a quién se le puede suministrar información sobre la historia clínica del paciente. Todas esas precisiones se pueden incluir en este documento. ¿Cómo se puede formalizar? Existen 3 formas. Puede ser una de estas 3, no tienen que ser las 3. Uno es por medio de la firma del documento con el médico tratante, es decir, después de hacer una explicación, el paciente manifiesta, se hace firma con el acompañamiento del médico tratante, también puede ser con firma de 2 testigos o por medio de la notaría. Y el Ministerio de Protección Social tiene una página en donde se amplía la información frente a cómo, cuándo, dónde, por qué suscribir un documento de voluntad anticipada. Las invito a todos para que la consulten, pues es muy importante que nosotros como médicos estemos informados. ¿Qué fortalezas tiene hacer un documento de voluntad anticipada con el paciente? Pues presenta beneficios tanto para los pacientes y sus familias como para los grupos tratantes. Para el paciente y sus familias, pues mejora la calidad de vida en el sentido que el paciente va a tener la tranquilidad que en su cuidado se van a respetar sus decisiones, sus preferencias y que no se va a hacer un proceso de obstinación terapéutica o que no va a subsistir o sobrevivir de una manera que considere indigna. Además, mejora el proceso de duelo de las familias, pues ellas no van a estar abocadas a tomar decisiones de final de vida, sino van a estar respetando los deseos y preferencias de su familiar, que son contextos muy diferentes. Aumenta la confianza entre el equipo médico y las familias. También hay beneficio en los grupos tratantes, pues se conocen de antemano los deseos y posiciones de los pacientes frente a qué tipo de cuidados quieren recibir. Reduce la carga emocional para la toma de decisiones y evita los conflictos con la familia. Y es por estas fortalezas que es muy importante que nos demos a la tarea de informar a los pacientes y hacer este tipo de documentos, no solamente en el paciente que está en el final de vida, sino desde antes. Ojalá esto fuera una planificación que todos tuviéramos desde que estamos solos, no únicamente en la enfermedad. También existen unas limitaciones y esas limitaciones es que existe una falta de homogeneidad en los criterios, conceptos alrededor, los términos, dependiendo del país, cambian cómo nos referimos al documento de voluntad anticipada y eso a veces es confuso o a veces hay términos legales que salen de nuestro conocimiento y que no sabríamos cómo aterrizarlos. Hay una falta de claridad sobre el lugar en donde se almacenan estas voluntades anticipadas, lo que por lo general nosotros recomendamos a los pacientes es que se le entreguen a un familiar que sabría que podrían entregar este documento.
Sin embargo, el hecho que no exista como un banco o algún lugar en donde nosotros pudiéramos consultar exactamente de qué se trata esas voluntades, pues hace parte de las limitaciones que hay alrededor del tema. Hay un desconocimiento por parte de los profesionales de la salud y del paciente de cómo desarrollar el documento, una falta en la comprensión por parte del paciente y de su familia sobre la gravedad de la enfermedad, su pronóstico y el alcance de las intervenciones que en algún momento son susceptibles de ser utilizadas. Y también están las percepciones personales del médico y el paciente sobre empezar a hacer el proceso de voluntades anticipadas. A veces vemos este tema con mucho misticismo, como si de cierta manera estuviéramos siendo muy negativos ante un tratamiento o estuviéramos induciendo que el paciente tuviera esta pensadera o un estado de sufrimiento mental por el hecho de estar pensando estas situaciones. Pero si de pronto lo podemos resignificar y darnos cuenta que esto es un proceso por el cual realmente lo que vamos a hacer es respetar al sujeto como persona en toda su dimensión, en todas sus preferencias y en todas sus voluntades, tal vez sería diferente el proceso. Y ya para finalizar, me gustaría dejar estas consideraciones finales y estas reflexiones. Primero, recordemos que nuestra práctica médica cada vez está más tecnificada. Tenemos más recursos y esos recursos, si bien tienen la intención de mejorar la calidad de vida de los pacientes, a veces lo que hacen es prolongar el sufrimiento de los pacientes. Y el único que puede decir si realmente esto es una mejoría en su calidad de vida o es un sufrimiento o una vida indigna de vivir es el paciente. Por ende, él siempre o ella siempre va a tener, sería bueno tener ese espacio